Hola, hoy vamos a estar hablando sobre este libro que se llama Desapegarse sin anestesia, de Walter Rizzo. El tema del desapego me parece clave para poder encontrar sentido en la vida. Ya lo dije yo en mi libro Pausa y Sentido, donde el tema del desapego es un eje central para poder conectarnos con lo valioso que tenemos a nuestro alrededor o en nuestro propio interior. Los apegos nos complican la existencia porque nos quitan la libertad interior, esa libertad de ser y de responder con responsabilidad a nuestra propia vida. Eh, en lo personal, este es un tema que me ha tocado a mí profundamente. He tenido que desprenderme de ideas muy arraigadas en mí, de creencias, como por ejemplo que existía esa fantasía de que existe la familia perfecta, la pareja ideal, los hijos perfectos y el hogar modelo. Todo eso se desbarató con mi separación y tomar la decisión de separarme me tomó muchísimos años y soltar me tomó muchísimos más. Después vino otro autoengaño y fue el de creer que existía la separación perfecta. Sostuve una dinámica en la que hacía parecer que nada estaba sucediendo, de que todo estaba perfecto y de que aquí no había sucedido nada, no había pasado nada. Y sostuve dinámicas en las que eh, siempre estaba dispuesta a acoger con la excusa de facilitar la paternidad, la buena paternidad, y de mantener un ambiente en el que mis hijos no sufrieran y que se sintieran tranquilos y felices porque todo estaba igual que siempre. Y eso era una gran excusa creyendo que estaba haciendo lo correcto. En realidad lo que estaba era postergando la vida, postergando el soltar, el pasar la página, el continuar con la vida. Es que el apego no siempre es evidente, a veces se disfraza de buenas intenciones y el apego no siempre es a personas, sino a ideales, a circunstancias, a situaciones de vida y es muy complicado. Eh, También tuve que desprenderme y desapegarme de mi casa de muchos años, de lugares. Eh, Me aferré a mi casa bajo la idea de que ese era el hogar de mis hijos y era el lugar donde podían siempre volver. Y olvidé algo fundamental, y es que el hogar no es la estructura, el hogar soy yo y es mi interior. Entonces me ha tocado eh, desprenderme de muchas cosas también y me ha tocado desprenderme de vínculos muy cercanos y muy queridos que se han ido sin avisar y que me han dejado llena de preguntas y de resentimientos que he tenido que trabajar y que me han confrontado con algo que es muy incómodo pero que es muy real y es que nada gira en torno a mí y que yo no puedo controlar las decisiones que toman los demás. Pero que el amor puede continuar, que la vida puede continuar aún en la distancia. Entonces, el autor del libro Desapegarse sin anestesia, como les decía, es Walter Rizzo. Es un italiano que ha vivido muchos años en Argentina y es psicólogo, doctor en psicología, especialista en terapia cognitiva y en bioética. Y es un autor que es ampliamente conocido por tener un lenguaje muy claro y muy directo. Y sus libros tienen una estructura como muy, siempre es muy parecida, muy bien formada, muy explicativa y muy clara. Y aborda temas que nos ayudan a llevar una vida con mayor bienestar y más saludables.
En este libro, Rizzo comienza aclarándonos qué es el apego y qué no es, y plantea algo muy contundente, y es que si consideramos que alguien o algo es indispensable para nuestra felicidad, ahí tenemos un problema serio. Porque quedamos a merced de eso y dispuestos a hacer lo que sea para que no lo vayamos a perder, para que se quede o para conseguirlo. Entonces, desapegarse por ese motivo asusta y duele, porque muchas veces hemos construido nuestra identidad en torno a eso que creemos que es de lo que depende nuestra felicidad. En la segunda parte, el autor nos ayuda a identificar el apego y a ver cómo nos esclaviza y cómo es que nos quita la libertad interior. Muestra con claridad cuándo es que estamos apegados, cómo dejamos de movernos desde el deseo o la preferencia y nos empezamos a mover desde la obsesión, desde la adicción, desde el miedo y desde el temor. Ya no estamos hablando de una pasión, de algo armonioso, sino de algo que nos hace daño casi sin darnos cuenta. Que eso es lo difícil del apego, no nos damos cuenta. El miedo a perder eso que nos produce placer o comodidad nos lleva a vivir desde el temor y a querer poseer en lugar de compartir, ¿sí? A lo largo de todo este libro, Rizzo también nos propone diferentes técnicas y reflexiones para desapegarnos de eso que creemos necesitar y que tememos perder. En la tercera parte, analiza el por qué es que nos apegamos y nos plantea 3 grandes caminos o cosas que nos llevan a esas dependencias, a crear esas dependencias. El primero es nuestro gusto por el placer y por el bienestar. Nosotros siempre estamos buscando estar bien. Nos gusta sentirnos bien, nos gusta sentirnos cómodos, vivir cómodos. Y el ego nos convence de que eso es lo que merecemos. Y por eso esa palabra es tan difícil muchas veces y que ahora está tan de moda, el merecimiento. Sin darnos cuenta, nos vamos apegando a eso que nos da bienestar y creyendo que es algo que merecemos. Y nos vamos alejando de la vida misma. Segundo, la necesidad de compensar esos déficits personales. Esa creencia que tenemos que no valemos lo suficiente, que no somos capaces, que necesitamos la validación de los demás. Entonces hace que nos apeguemos a personas o a cosas que sí nos proporcionan esa validación, que sí nos dan esa seguridad, que sí nos hacen sentir que somos suficientes y capaces. Y ahí también se nos va la vida. Y tercero, la ambición de querer ser más, de querer ser mejores, mejores entre los mejores, porque siempre vivimos en una constante comparación y, y orientados al resultado. Y en ese ámbito nos vamos olvidando del proceso, de que el proceso es lo que es realmente importante. También se nos va la vida en eso. En el apéndice, el autor nos habla de diferentes tipos de apegos muy comunes por los que solemos pasar normalmente y que no nos damos cuenta porque vivimos en piloto automático, como por ejemplo el apego a la reputación social, el apego a las posesiones materiales, el apego a la moda, el apego a nuestras ideas y a nuestras creencias propias, el apego a la espiritualidad, el apego a las emociones, porque con ellas llamamos la atención, ¿no? El apego al internet, el apego al dinero, al cuerpo, a la belleza,
el apego al trabajo. Son apegos que ofrecen recompensas inmediatas y que si no se cuestionan se convierten en algo muy difícil de soltar. Este libro vale la pena si tienes la sospecha, y creo que todos tenemos la sospecha, de estar apegados a algo. Y si tenemos deseos de vivir una vida más libre, más plena y más intencional. Es un libro que se lee fácil. En ocasiones puede parecer un poco repetitivo, pasa mucho con los libros de él, pero cumple con la función como una primera toma de conciencia. Por supuesto que, como siempre les digo, no reemplaza a la terapia, pero sí puede ser un buen inicio para empezar un trabajo interior más honesto. Entonces, ahí les va la recomendación de Desapegarse sin anestesia de Walter Rizzo. Cuéntenme en los comentarios qué les parece.